Resulta habitual que las gentes que el viajero encuentra en los municipios que visita le inviten a regresar en otra estación del año distinta a la actual y así comprobar los variados encantos de su pueblo. Puede ser la primavera, cuando los campos brotan de colores, tal vez en invierno, con la nieve tapizando de blanco el paisaje. El otoño resulta en algunas zonas lo más parecido al lienzo de un cuadro impresionista. ¿Y qué decir del verano, con el mar dorado de los cereales esperando la cosecha? Lo cierto es que el viajero disfruta de cualquier tiempo y temperatura, del calor y del frío, de los amarillos y los ocres, de la tierra en barbecho y del penacho de las espigas acunadas por el viento. También de este invierno, de gélidas temperaturas y más por estos caminos del señorío de Molina en la provincia de Guadalajara, donde los termómetros pujan por batir su último récord. Por la Nacional 211, dejando atrás Alcolea del Pinar, la niebla se ha extendido por el valle. Nubes de algodón cubren todo el horizonte que alcanza la vista. Un abismo casi fantasmal, con el vértigo de quien no conoce bien la carretera y el peligro de ser atraído por la torre de esa iglesia que asoma como un imán de incertidumbre. Muchos son los alicientes que ofrece la zona, en cualquiera de sus variedades climatológicas o estacionales, ya sea su privilegiada situación en el Parque Natural del Alto Tajo, donde poder disfrutar de los cañones y hoces que el río ha ido dibujando a lo largo de los tiempos. Se pueden encontrar lagunas de aguas turquesas, embalses, saltos de agua, barrancos, santuarios, antiguas salinas, pinares, sabinares y bosques de ribera, rocallas de formas caprichosas donde contemplar el vuelo de los buitres y otras aves rapaces. O recordar los combates que por estas tierras del señorío de Molina durante el siglo XII disputaron cristianos y musulmanes, y las batallas posteriores entre los reinos de Castilla y Aragón. Un poco antes de llegar a su destino, tomando el desvío a la 957 desde la Nacional 211, el invierno presenta sus credenciales. No es una nevada, es la escarcha que blanquea los campos y deja un filtro de hielo sobre los tejados. Y por fin, al fondo, apenas asomando su presencia, Torremocha del Pinar. Algún cartel informativo y la carretera ahora convertida en calle, atravesando el pueblo. No presenta ningún atractivo esta llegada. La salida del caserío o el acceso por el otro extremo ofrecerá muchos más alicientes, pero eso llegará más adelante. El origen de Torremocha del Pinar se remonta a la Edad Media, como aldea de repoblación. Estuvo situada junto a la antigua alcazaba o torreón, quizá diseñado por los árabes, aunque según los historiadores, hoy no quedan restos de dicha fortaleza. El nombre del pueblo parece ser procede, en el momento de su fundación, de la mencionada torre, que cuando llegaron los cristianos estaba caída o mocha. A pesar de la escasa información sobre sus orígenes, Torremocha del Pinar fue uno de los muchos lugares surgidos durante la época de la repoblación del territorio molinés, después de ser reconquistado por el rey aragonés Alfonso I el Batallador, y su posterior entrega al conde don Manrique de Lara, quien le dota de fuero propio, propiciando así la llegada de nuevos habitantes. Hay que recordar que este pueblo a mediados del siglo XVIII dependía de Molina de Aragón y pertenecía a la provincia de Cuenca, y Arandilla, pedanía de Torremocha y hoy despoblada, estaba en la provincia de Soria. Está integrado en la sesma del Sabinar. El problema de la despoblación tampoco le resulta ajeno. Así, el diccionario de Madoz de mediados del siglo XIX dice que contaba entonces
con una población de 150 almas, llegando a su máxima cifra en el año 1940, cuando alcanzó los 447 habitantes. El éxodo a las grandes ciudades a partir de los años 60 en busca de mejor futuro ha dejado el censo de 2024 con tan solo 35 habitantes. Que Torremocha del Pinar fue pueblo de gran empaque, no cabe ninguna duda. Solo hay que pasear por sus calles, ahora en letargo invernal, para descubrir sus calles amplias y bien cuidadas. Algunos edificios de gran presencia y bien restaurados, conservando, eso sí, la esencia de un tiempo en el que prestaron otros servicios indispensables a la vecindad. A pesar de que el viajero, antes de llegar a un pueblo, se documenta ampliamente sobre sus características, no cabe duda que tener un anfitrión como el alcalde de Torremocha del Pinar, Daniel Muñoz, facilita y enriquece el relato. Su larga trayectoria como regidor, su experiencia y su lucha por la supervivencia de su pueblo le convierten en el mejor libro vivo del caserío. Una buena manera de comenzar el recorrido es el antiguo molino. Este edificio que hay en el fondo tiene un significado importante en el pueblo, ¿verdad? Bueno, este edificio, allá cuando yo todavía iba aquí a las escuelas, que es este edificio de aquí, se prendió fuego, había unos telares y era el antiguo molino. Entonces, ahora mismo la parte de la derecha pertenecía a la vivienda del cura, del sacerdote que había aquí en el pueblo, y la parte de abajo, está más morada, pertenecía al molinero. Pero esto es un edificio, digamos, municipal. ¿Y ahora qué función tiene? Bueno, ahora solamente son 2 viviendas alquiladas que tenemos. Ahí están unos marroquíes y aquí, pues bueno, gente del pueblo. Al final ya el molino ya fue eléctrico, pero todas estas 4 mesas que hay aquí, que de origen francés, porque digamos que las muelas las hacían en Francia, que todavía tienen ahí el sello de Francia, pues eran las que estaban en el antiguo molino. Después ya fue todo eléctrico y ya pues esto se pasó aquí y se dan de utilidad en el jardín que era, digamos, el jardín de las escuelas. Enfrente, otro lugar de referencia, las antiguas escuelas, un lugar grabado en la memoria del alcalde. Las antiguas escuelas tiene forma de U, digamos, había la escuela de las chicas al fondo, esta de aquí de los chicos, con un valla aquí en medio, y aquí éramos, pues digamos, para hacer el recreo. Aquí nos daban de comer, aquí en el pueblo. Yo cuando me marché de aquí con 10 años, o sea que hace ya, las escuelas se cerraron hace a lo mejor 40, 50 años que se cerraron ya, y ya no se han vuelto a abrir. Pero bueno, fundamental es que aquí había maestro y maestra, una señora para las chicas y un maestro para los chicos. Aparte, como digo, aquí había un sacerdote y luego iremos viendo más arriba, pues bueno, donde vivían los maestros, donde vivía el médico, donde vivía el secretario encima del ayuntamiento, porque era un pueblo que, bueno, que ha tenido una riqueza impresionante a base del dinero que recaudaba tanto de la madera y de la resina. Hasta los años 70, 75, 80, que ya también vino Endrequible, y el pueblo ya, pues bueno, fue para abajo, con una inmigración muy importante que se marcharon a las grandes ciudades, y hasta ahora seguimos por aquí. El jardín, tal y como comentaba Daniel, es un lugar de encuentro vecinal, con sus mesas de piedra y barbacoa, donde compartir sabrosos asados. Salón interior se conservan mapas de un mundo que ya no existe, reliquias de un tiempo que todavía permanece en el recuerdo de los torremochanos y torremochanas.
armarios con libros y cuadernos apilados, ejercicios de apuntes, y hasta una televisión de cuando los teleclubs. Y donde hubo escuela, también hubo maestros. Otro edificio muy bien conservado y bien aprovechado por el ayuntamiento con el alquiler de varias viviendas. El centro social y cultural, situado en la plaza del Frontón, tiene gran atractivo por el color rojo de su piedra de rodeno. Bueno, el centro social, que tiene una presencia también extraordinaria. ¿Qué funciones tiene? El centro social tiene también ya, después de la época de los años 60, que yo ya, o quizás antes, yo no recuerdo ya cuando se hizo, estaba ya, digamos que, pero bueno, todavía hay gente que no ha fallecido que lo estuvo construyendo. Como ves, es toda de piedra roja, de piedra de rodeno. Aquí tenemos la suerte en Torremocha de que estamos en mitad de lo que en la parte del Pinar Piedra Roja ha sido, digamos, no ha tenido nada que ver con la Piedra Blanca, que es marítima, que es todo el Sabinar, donde hay cantidad de fósiles y cantidad de... Entonces aquí todas las sillerías que hay de las esquinas o son de piedra de caliza, piedra blanca que pertenece al Sabinar, o piedra de rodeno que pertenece al Pinar. Entonces hay esos dos tipos de piedra. Y entonces aquí en la parte de arriba pues es donde vivía el médico. El médico, hay documentación ahí en el ayuntamiento que tenía rayos X del año 1971. Unos rayos X que ni siquiera Molina de Aragón lo tenía, siendo el pueblo o el partido judicial. Había rayos X en Torremocha y sin embargo Molina no los hubo. Y hace 4 o 5, entonces aquí lo que hemos hecho también es hacer la parte de arriba, dividirlo y hacer 2 apartamentos con la intención de volver a alquilarlos y, como te he dicho antes, lo único que podemos recuperar aquí para el ayuntamiento que no termine es, pues bueno, alquilarlo y vivir un poco del turismo y de la gente que quiere venir al pueblo. En el interior el bar, sede de la Asociación Virgen del Rosario. Bueno, Daniel, ahora estamos en el bar. ¿Qué misterio tiene el bar? ¿Quién lo gestiona? ¿Cómo se lleva? Etcétera. Bueno, pues el bar, gracias a la Asociación Virgen del Rosario, pues lo llamamos el centro cultural en sí, más que bar, y hay una directiva que se encarga de, digamos, el planear todo lo que van a hacer durante el resto del año, que son muchas cosas, y la cantidad de socios rondará los 400 o 415 o 400. O sea, la Virgen del Rosario, una asociación que tiene 400 socios. 400 socios y falta mucha gente, ¿eh? No es toda la gente que está en el pueblo, ¿eh? Falta gente o que se da de baja o que pagamos una cuota mínimo, pero la asociación es quien se encarga pues, de las fiestas, no de las patronales, pero sí de la fiesta que antiguamente se llamaba del veraneante, que es el primer domingo del primer fin de semana del mes de agosto. Pues durante esa fiesta pues, se encargan de la música, se encargan de la terraza del bar, se encarga de la chuletada, en fin, que hacemos muchas, no solamente actividades gastronómicas, sino también actividades culturales como charlas, en fin. Digamos que el ayuntamiento delega todo este tipo de actuaciones en la asociación. Exactamente, delega absolutamente todo. El ayuntamiento no participa en lo imprescindible, pues igual trae un conjunto pequeño que te cede la Diputación o los hinchables o cualquier cosa, pero normalmente todo eso parte de la asociación y de sus miembros. Y como ejemplo de las muchas actividades de esta asociación, sirven unas imágenes recogidas de la página de Facebook del pueblo.
viajero, en compañía del alcalde, está asombrado de la conservación del caserío, de sus edificios municipales sin duda muy bien aprovechados y el trabajo y el esfuerzo que supone su mantenimiento. Otro magnífico local es el antiguo salón de baile, esta vez edificado con piedra de caliza. Bueno, Daniel, aquí lo que nos faltan son edificios con significado particular. Cada uno tiene una pequeña historia. Cuéntame Como te he dicho, pues aquí siempre se ha visto donde realmente el pueblo tenía un poder adquisitivo muy grande a raíz de eso. Por eso hay tanto edificio municipal, tanto camino asfaltado que no tenía por qué. Bueno, ya hemos visto el edificio con piedra de rodeno y aquí tenemos otro edificio todo con piedra de caliza, que esto pertenece al Sabinar. Entonces luego vamos a ver aquí en la parte de arriba es todo un salón, que era el salón del baile, donde ahí en los años 70 por ahí había bailes todos los fines de semana, había carnavales, que todo eso ya hemos intentado recuperar, pero había unos carnavales fenomenales. Y no es que verdaderamente le estamos dando mucha utilidad, pero bueno, aún así todavía podemos sacarle, pues hacer alguna comida al día a la Virgen o alguna cosa, todavía le sacamos. Y luego la parte esta que es más de cemento, por la parte de abajo, luego lo veremos, había otro horno que era municipal, donde ese horno pues cada vez se sorteaba, según parece recordar, se sorteaba al vecino que quería quedarse con él y tenía la obligación de tenerlo encendido y de hacer pues el pan que luego vendía a los vecinos del pueblo. Luego este horno ya se dejó de usar y ya se montó uno particular, que ese horno también particular ha tenido mucha fama porque es de una bóveda muy grande, más grande que este, y bueno, pues la idea que tenemos desde el ayuntamiento, pues en toda la parte de abajo hacer una especie de museo, porque ya te digo, y darle una utilidad le podemos sacar a la parte de arriba, como te digo, es un salón todo de azar. También el horno municipal, que conserva su estructura original. Era el lugar de divertimento del pueblo, ¿no? Exactamente, cada fin de semana, todos los sábados o domingos, aquí había baile en el pueblo. Digamos que eran muy típicas las rondallas, las rondas que se hacían al pueblo para ir a buscar a las mozas con sus guitarras, sus laúces, gente mayor. Y aquí esos mismos músicos que iban con sus guitarras y laúces, pues aquí se hacía el baile. Después ya más modernamente ya se compró un tocadiscos grande, entonces la persona que se encargaba del bar pues tenía que venir todos los fines de semana a poner aquí el baile. Y ahí tienes los bancos típicos de, bueno, siempre decimos que ahí se sentaban las mamás controlando un poco a sus hijas para que las cosas fuesen normal y tranquila, pero ahí está. Daniel, ¿tú has vivido esto todo en persona? Yo esto lo he vivido, sobre todo he vivido, era muy joven porque mi padre era uno, mi padre tenía el bar particular en casa y en las fiestas, pues bueno, este bar pasaba digamos, a los dos bares que había aquí en el pueblo. Un año lo tenía una persona de un bar y otro año lo tenía otro. Pero yo esto lo he vivido perfectamente, sobre todo aquí hubo los carnavales, aquí eran algo que hablo de ellos y es que me emociono, porque aquí hay unos carnavales que era una virguería de carnavales disfrazados de toros, de diablos, en la época en la época antigua, y realmente es que hemos intentado de alguna forma recuperarla, pero bueno, no hemos tenido suerte en ese sentido. Pero me hubiese encantado porque eran unos carnavales, vamos, que yo los recuerdo con un cariño, con una emoción tremenda, eran tremendos. La antigua Telefónica y el Matadero, todavía en uso, también con viviendas de alquiler en el piso superior. Que Torremocha del Pinar disfrutó de gran riqueza gracias principalmente a la madera y la resina, lo demuestran sus variados edificios. Todos ellos, como ha podido comprobar el viajero, no exentos de cierto estilo molinés. A pesar de su declive, en torno a los años 60 y 70,
Al pasear por sus calles y observar detenidamente sus viviendas, es fácil imaginar cuando estaban llenas de vecinos y el griterío alegre de la chavalería. Sin duda, la postal o fotografía más completa del pueblo se encuentra en la Plaza del Frontón. Un conjunto de elementos y edificios válidos cada uno de ellos como ejemplo de su identidad. La plaza es rectangular, muy amplia, con su farola y, por supuesto, el frontón. El olmo podría ser considerado como un amuleto natural en la mayoría de los pueblos españoles, siempre en el centro de las plazas, hasta que la terrible grafiosis acabó con ellos. En Torremocha del Pinar también sufrieron la epidemia y la desaparición del olmo centenario. No obstante, ha sido sustituido por otro ya bien crecido. En sus escalinatas desde tiempos lejanos, los vecinos se sentaban, protegidos del sol o guardados de la lluvia, a conversar y saber de la vida. Dice la leyenda que el olmo de Torremocha fue mandado plantar por los reyes católicos para conmemorar la conquista de España, aunque es difícil confirmarlo, pues ya no está aquí la santa pareja. El ayuntamiento es una casona elegante, con su balcón de hierro, una buena muestra del poderío económico que tuvo este municipio. Estamos en el ayuntamiento, ¿no? Este es el ayuntamiento, un pueblo que siempre ha tenido ayuntamiento, no hemos estado segregados a ningún otro. Y bueno, pues de la riqueza que antiguamente tenía el pueblo nos podíamos permitir que hubiese un secretario única y exclusivamente para el ayuntamiento de Torremocha. Entonces, si ya contamos con que teníamos dos maestros, que teníamos un sacerdote, que teníamos un médico, que teníamos un secretario, pues te puedes dar cuenta de la riqueza que había antes en el ayuntamiento. Ahora, pues bueno, ha quedado menos. Y bueno, pues ahí tenemos la secretaría, el salón de actos y arriba, gracias al secretario, pues lo mismo que hemos hecho con nuestras viviendas, las tenemos alquiladas para intentar sacar un poco más de dinero. Y claro está, su edificación más emblemática, la iglesia de San Benito Abad. Es un templo de estilo románico, remodelada en varias ocasiones, una en tiempos barrocos y posteriormente en 1944. Fue edificada seguramente encima de un antiguo cementerio, ya que al realizar obras en los años 80 para arreglar el suelo, se encontraron osamentas debajo. Está construida a base de mampostería, con sillares de refuerzo en las esquinas de la torre y los vanos. A los pies se levanta la torre, de planta rectangular dividida en 3 cuerpos. En el cuerpo superior se abren alargados varios vanos en arco de medio punto. En 2 de ellos se alojan sendas campanas. Pero quien mejor conoce la historia y detalles de la iglesia, sin duda, es el alcalde. Ahora estamos en la iglesia. En la iglesia. La iglesia es de San Benito Abad. La iglesia, aunque si nos fijamos un poco, tiene 2 partes. Hay allí una inscripción que siendo párroco me parece que se llama Isidoro Martínez, en 1944 se añadió esta parte que está pegada a la cúpula y a la esquina del campanario. Entonces esto se añadió en ese año, en 1944, porque antes al campanario se entraba desde la calle, no se entraba dentro de la iglesia como ahora, y digamos que estaba casi, allí estaban unidos, pero estaban separados, no formaba parte el campanillo de la iglesia como lo hace ahora. Esto fue un añadido posterior. Y ahora veremos que dentro la primera entrada, la original, es de estilo románico. Ahí un poco ya, digamos que desfigurada porque la han pintado que habría que llamar a patrimonio para que nos echase un vistazo. Pero digamos que es muy atípico que el campanario estuviese separado de lo que es, digamos, el cuerpo central de la iglesia. El acceso al interior se realiza a través de una verja, dando paso a un atrio cerrado que cobija la portada románica original. Antes de entrar en la iglesia, el alcalde comenta la historia del baptisterio.
Estamos como en el atrio antes de entrar en la iglesia. ¿Dónde estamos exactamente ahora? Bueno, aquí con el añadido posterior de 1944 se creó este baptisterio, que es donde se bautizaban a los críos. Entonces una pila en piedra, yo recuerdo que tenía una tapa y hace ya muchísimo tiempo, es antiquísima, pero no se usa porque ya pues no hay niños que se quieran bautizar. Y el arco pues era en la antigua subida al campanario. Cuando se reformó todo esto, todavía hay en la parte baja del campanario hay sacos de huesos, porque antiguamente, como sabéis, todos los cementerios estaban pegados a las iglesias. Entonces, cuando se impuso el olmo y todo lo demás, aquí salió cantidad de huesos porque era donde se enterraba la gente. Es sumamente sencilla, formada por 2 arquivoltas sin ningún tipo de decoración. Se supone que en la reforma de 1944 se optó por pintar los sillares y capiteles, lo que desvirtuó el valor de estos elementos. Ya en el interior, el retablo mayor es de estilo barroco, del siglo XVIII. Alberga 5 interesantes pinturas sobre tabla del siglo XVI. Estas pinturas fueron encargadas a un famoso artista afincado en Guadalajara, Juan Soreda, artista que trabajó en la Catedral de Sigüenza. En el centro, la figura de San Benito Abad, el patrón de la parroquia. Y en el sagrario, Santa Librada, patrona de Sigüenza del año 1637. La piedra del altar es una preciosa losa de piedra de rodeno. Del retablo mayor comenta algunos detalles Daniel. En el retablo mayor está San Benito, pero este retablo tiene su particular historia a sí mismo. El retablo está hecho sobre tablas que por ahí está escrito que se compró a una ermita, a una iglesia que había en Luzón. Luzón debió cambiar el retablo y hay documentación por ahí donde ahora mismo no recuerdo, pero se figura lo que se pagó por ellos. Tuvieron que recortar las tablas porque eran más grandes de lo habitual. Son retablos que se llaman colgantes porque están colgados, no tocan el suelo. Están colgados con sirgas ahí en la pared y es el retablo típico de cualquier iglesia. En la parte de arriba siempre está la crucifixión y en las partes laterales por la anunciación, la presentación, en fin, que es lo más típico de, digamos, las 4 o 5 escenas típicas de cualquier retablo. Aquí a la izquierda está San Antonio de Padua, si no me equivoco, y aquí tenemos el patrón del pueblo, que es San Juan, y aquí la Virgen del Rosario, que es la patrona. San Juan, pues lo celebramos alrededor del 24 de junio, y la Virgen del Rosario, pues ahí el mes de octubre, para el primer fin de semana de octubre. Son los 2 patronos, San Juan y Nuestra Señora del Rosario. Otros retablos de la iglesia, como el de la Virgen de Belén, merecen atención. Este retablo también tiene su particularidad. Bueno, tiene una historia muy particular. Son 2 retablos laterales que pertenecen al oratorio de San Felipe de Neri. San Felipe de Neri es una iglesia que hay en Molina, y allí se vino un señor que se llamaba Juan de Losa. Esto se pintó en 1621. Y Juan de Losa era un confesor quiero recordar, no sé si era Carlos III o Carlos II, y de la corte de Madrid, pues se vino allí al oratorio de San Felipe de Neri, donde creó una escuela de artesanos, y creo que estos 2 retablos laterales de la iglesia pertenecen a Juan de Losa. Esta es Nuestra Señora del Belén. Es una copia, el cuadro original el cuadro original está en el Museo Diocesano de Sigüenza, al cual pertenecemos,
y le pedimos una copia ahí al obispo y nos regaló esta, la copia de Nuestra Señora de Belén. Enfrente, la Dolorosa. Bueno, como me decías, enfrente de la Virgen de Belén está la Dolorosa. Está la Dolorosa, pero yo creo que no es original de la época, ¿no? Como ves, va por encima del arco de ahí de la sacristía esa, por lo cual yo no creo que aquí original. Lo que no es original tampoco es, como ves arriba, la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar aquí, pues bueno, estamos cerca de Aragón y hay muchos manicos, pues no pintan ahí tampoco. Yo ahí sí que recuerdo que había un niño Jesús sobre un mapa mundi y alguien se lo debió donar. Sabemos dónde está y en compensación a ese, pues nos trajeron la Virgen del Pilar, pero que yo creo que aquí no pinta ni la Virgen del Pilar ni la Dolorosa tenían que estar aquí. Aquí tenía que haber otras figuras. Asimismo destaca el púlpito y la bóveda del techo. La visita no ha terminado. La subida a la torre del campanario sugiere otras sorpresas. Este es el arco que me comentaba, ¿verdad? Exactamente, es el arco que es abajo en el baptisterio, está completo, y aquí ya la parte de la cúpula del ábside del arco por donde antiguamente se accedía al campanario. Solamente se podía acceder desde la calle, no se accedía desde la iglesia, como ahora. Una pequeña puerta de madera esconde una reliquia de mucho valor. Es un valioso reloj de cuerda. Bueno, Daniel, hablando de historia, esto es historia viva. Viva porque sigue funcionando. Bueno, sigue funcionando. Procuramos cuidarlo todo lo que podemos porque, como dices tú, es historia. Exactamente no te puedo decir el año que se montó aquí, pero vamos, es antiquísimo porque, como ves, los relés que tiene todavía son de mercurio. La única parte eléctrica que tiene es un motorcito ahí que todavía hay que poner un transformador a 125 para subir la contrapesa o la pesa para que funcione, digamos, la cuerda. Pero vamos, es un reloj que de momento estamos muy orgullosos de él. Después de unos cuantos escalones de piedra, por fin el campanario. Y ahora estamos en lo más alto de la torre. En lo más alto del campanario. De Torre Mocha. Torre Mocha, no sé muy bien por qué le viene el nombre de Torre Mocha al pueblo. Me imagino porque el campanario tampoco es muy grande, pero bueno, tampoco tenemos un conocimiento ahí de lo que ha podido pasar. Aquí tenemos dos campanas. Esta es de 1913, que esta es la mayor. Esta nunca se ha volteado. Pero sin embargo la pequeña en la fiesta sí que se volteaba y iba tan rápida que el badajo no daba tiempo a tocarle. Y esta es más reciente, hasta de 1954, es mucho más antigua aquella que esta. Tienen sonidos diferentes, evidentemente, y luego, si miras detrás de ti, tienes una sirena, famosa sirena en el pueblo de alrededor, porque cuando tocaba a mediodía, a las 2 de la tarde, para avisar a toda la gente que estaba segando por el campo, estaba en el pinar, la sirena era, digamos, el momento de decir, hay que parar a comer. O como decían nuestras madres cuando estábamos por el pueblo, cuando toca la sirena, a casa. Pero es una sirena muy, muy, muy potente, que además de avisar a la gente de que era la hora de comer, pues lo que hacía también en caso de tener algún incendio por lo que fuera, pues se puede poner en marcha y todavía funciona perfectamente la sirena esta. Pero no siempre suenan igual las campanas.
Cada toque tiene su secreto. Claro está, que los sonidos de las campanas también tienen algún significado especial, según y cómo. Por supuesto que tienen un significado. Y aquí cuando fallece alguien que es del pueblo, pues se toca lo que se llama aclamores. ¿Y qué significa aclamores? Pues bueno, que se anuncia que una persona del pueblo ha fallecido. Entonces, digamos, antiguamente, ahora ya lo hemos cambiado un poco, antiguamente para que la gente identificara si era un hombre o era una mujer, pues se tocaba de diferente manera. Lo que como tal y lo hacemos ahora es, si es un hombre, se tocan 3 series de 21 toques, alternando una campana y la otra. Se toca 21 veces, se para, se vuelve a tocar otra vez, y entonces eso significaba que ha muerto un hombre. Y entonces, si era una mujer, en lugar de 3, se hacía 2. Y bueno, pues en los tiempos que corren, y no hace mucho, hemos considerado que serían 2 toques para todo el mundo, sin discriminar ya si es hombre o es mujer. Eso ya, pues un poquito, como digo, en los tiempos que corren hemos decidido que sea 2 para todos. Entonces hacemos 21 toques entre las 2 campanas, pero en 2 series. Y se acabó. Como ya dijo el alcalde, además de las fiestas en honor del patrón, San Juan Bautista, el día 24 de junio, y de la patrona, la Virgen del Rosario, el primer fin de semana de octubre, las de mayor repercusión son las del mes de agosto, con la llegada de los veraneantes. En todas ellas, la colaboración del ayuntamiento, junto con la Asociación Virgen del Rosario, resulta imprescindible. Después de la visita a la iglesia de San Benito Abad, el alcalde y el viajero se dirigen por un camino hacia otro de los templos del pueblo, este más pequeño, pero también con un significado muy especial en Torremocha del Pinar, la ermita de San Juan. Por el camino, el encuentro con otros vecinos, algunos poco agradables con el forastero. La ermita está situada junto al cementerio. Se trata de un pequeño edificio de planta cuadrada construido de mampostería, unida con abundante argamasa, a excepción de las esquinas. En el interior hay 2 pequeños retablos. El techo con la pintura muy descolorida. Y una inscripción en la pared con la fecha de su reconstrucción y el nombre de María Robisco, que coincide con el pie del retablo, tal vez en agradecimiento a quien en su día financió la obra. Bueno, la ermita de San Juan, que estamos ahora aquí, también tiene su pequeña y su gran historia en el pueblo. Bueno, a ver, la ermita de San Juan fue importante. Es una ermita municipal que está pegada aquí al cementerio y tiene de peculiaridad que aquí cuando había un difunto en el pueblo, se venía antes de enterrar, el difunto se quedaba aquí presente y había una cofradía al cual, según me han contado, pertenecían los varones del pueblo. Entonces tenían obligación, todo el mundo, aunque no fuese de la familia, aunque te llevase bien o mal con el difunto, de venir aquí a hacer acto de presencia, y se pasaba lista. Se pasaba lista nombre por nombre, y el que no estuviese, porque estuviese de viaje, pues pero el que estuviese en el pueblo y no hubiese venido, creo que había una sanción económica que ese dinero iba a la cofradía. La cofradía se encargaba de hacer los pozos en el cementerio a mano y de que todo esto, pues bueno, un poco, digamos, para difundir o para que, no sé si para que los difuntos se encontrasen más
como decirte, más agrupados o la familia, pero tenían obligación de venir todos los cabezas de familia que pertenecían a esa cofradía, tenían obligación de venir aquí. Si no, eran sancionados económicamente. Daniel cierra la ermita con cierta dificultad. Sus puertas de madera están muy sometidas al paso del tiempo y los fríos. Hasta en las esquinas de sus muros se observan curiosidades. Es curioso los rebajes que hay en la piedra, y también tienen alguna pequeña historia. Bueno, a ver, ten en cuenta que esto es rodeno, es arenilla, y estos rebajes se han hecho con el tiempo, porque aquí, cuando había gente por aquí trillando o ablentando, pues en los ratos libres que no tenías que hacer, venías con tu navajilla y la afilabas aquí. Incluso hasta la guadaña y la hoz. No tanto, que no cogería, pero navajas seguro que sí, cuchillos también. Hachas tampoco, que es un poco, a lo mejor alguna hacha también, pero navajas y cuchillos seguro. Este, como debe ser, rodeno blanco, aquí del pinar rojo, pero vamos, como ves, están en las dos partes. Están aquí y en esta parte. Aquí, Existe en el pueblo otra ermita, la de San Bernardo, situada en la finca Arandilla, de titularidad particular a orillas del río del mismo nombre. Por un camino que sale junto a la ermita de San Juan, a unos 6 kilómetros del pueblo, se llega a la ermita de Montesinos. Esta ermita está enclavada en un entorno privilegiado, rodeada de grandes rocallas de arenisca rojiza, en contraste con la exuberante vegetación del valle. Cada tercer fin de semana de mayo, los vecinos de Coveta, la Olmeda de Coveta, Torremocha del Pinar, Torrecillas, Selas, Anquela del Ducado y Aragoncillo se unen en la alegre romería celebrada en honor a la Virgen de Montesinos. A esta romería se la conoce también como la fiesta de las 7 banderas, debido a que cada pueblo acude representado con su cruz y su estandarte. Desde primera hora de la mañana, los vecinos van llegando a la ermita. Tras la misa y la procesión, la Virgen es sacada en andas desde la ermita y paseada a su alrededor. Al finalizar, los fieles disfrutan de una buena comida campestre, rodeados de un precioso entorno natural y refrescados por las aguas del río Arandilla. A la romería acuden cada año a poner velas y adornar a la Virgen con flores los habitantes y devotos de estas 7 localidades. Esta Virgen es muy venerada por su fama de sanadora. Cuenta la leyenda que la Virgen se apareció a una pastorcilla manca que andaba buscando una vaca que se había perdido por el barranco del río Arandilla. La Virgen le ayudó y le dijo que fuera al castillo de Alperea, donde el moro Montesinos gobernaba estas tierras con una gran crueldad. Para convencer a Montesinos, la Virgen le devolvió la mano, grabando en ella la señal de la cruz. Montesinos, impresionado al contemplar el milagro, se convirtió al cristianismo y levantó una ermita en honor a la Virgen, que hoy lleva su nombre. Esta romería ha sido declarada como fiesta de interés turístico provincial de Guadalajara. Bandera bien alta, ¿dónde? Después de esta incursión religiosa, es el momento de fijarse en el pequeño altozano que vigila el caserío. Es el Cerro de la Torre, como un faro sobre el horizonte, se divisa desde cualquier parte. De nuevo es el alcalde el que abre el libro de sus conocimientos. Daniel, ahí arriba tenemos el Cerro de la Torre, con una cruz que tiene un significado. A ver, tiene un significado. Alrededor del pueblo hay 4 cruces, una en cada punto cardinal, y el día del patrono del pueblo, que es San Juan, pues se sale con el
con San Juan a procesión al campo para bendecir los campos, y se hacen 4 cruces. 4 cruces con cera de esta que son unos velotes pequeños, se hace la cruz y se da una de esas cruz a cada vecino, a 4 vecinos. Y cada vecino que tiene la cruz tiene que ir a un punto cardinal diferente a poner su cruz encima de la otra. Y eso ya se considera para que los campos queden bendecidos en los 4 puntos cardinales. ¿Y eso se sigue haciendo ahora? Se sigue haciendo ahora. Cuando hay gente para sacar San Juan, que hemos intentado recuperar las fiestas, se sigue haciendo todavía. Y se sigue bendiciendo los campos y si sale San Juan. Es un santo que, digamos, estaba un poco perdida la tradición, la hemos recuperado un poco y sí, nos gusta con su bandera parroquial, su cruz parroquial, y sacamos el santo en procesión para bendecir los campos. Para llegar hay que salir por la carretera que lleva a Zaorejas. Desde su punto más alto, las vistas del pueblo y de los campos resultan espectaculares. Además de la plaza del Frontón ya vista y comentada, hay otra plaza muy amplia, es la Plaza del Horno. Y 2 fuentes de importancia. Una es la Fuente Nueva, ubicada en una plaza con árboles y unos bancos, a modo de mirador sobre el Cerro de la Torre. Otra, la Fuente Vieja, a la entrada o salida del pueblo, en la carretera a Zaorejas. A pocos metros de esta fuente se encuentra el lavadero, al que no le hacen mucha justicia los muros en los que ha sido encerrado. Al comienzo de este relato, el viajero comentaba que además de la entrada al pueblo por donde llegó, había otra opción. Esta era tomando el desvío a la misma 957, pero esta vez desde la 2015 que viene de Zaorejas, recordando que la vía 957 atraviesa Torremocha del Pinar, como si de una calle más se tratara. Si la anterior vía de entrada o salida resultaba de lo más austera, en este caso el recibimiento es mucho más agradable. Pues el pueblo se abre en abanico a ambos lados de la carretera, ofreciendo una visión total del caserío. El cartel del pueblo. Otro más indicando las posibilidades que tienen los senderistas en la zona. Y otro más sobre el geoparque de la comarca de Molina y del Alto Tajo. También uno de los lugares más queridos por los vecinos, el Parque Rasinero, con una estatua en homenaje a los hombres que trabajaron en la resina. Sin lugar a dudas, el oficio y motor económico más importante en el pueblo y tal vez en la provincia de Guadalajara
hasta mediados del siglo XX. Una profesión que se está procurando revitalizar gracias al impulso y las ayudas de la Diputación Provincial, principalmente en la comarca de Molina de Aragón. El alcalde Daniel Muñoz, antiguo resinero, en declaraciones al diario Madera Sostenible, afirmaba: «El trabajo ahora no es tan duro como antes, ya que las remesas las hacen cada 3 meses y no están tanto tiempo en el pinar». Y añadía: «Creo que es posible vivir hoy en día otra vez de la resina. Es una buena idea que se esté apoyando para su recuperación y posterior consolidación, y así conseguir que más población pueda asentarse en la comarca». Lo cierto es que la naturaleza ha sido muy generosa con Torremocha del Pinar. El bosque de sabinas que aparece sobre los páramos que rodean el pueblo está formado por un pequeño número de especies adaptadas a las rigurosas condiciones ambientales del entorno, con inviernos muy fríos, veranos secos y suelos calizos en los que los nutrientes son escasos. Este sabinar está considerado como uno de los más grandes de Europa, con una extensión aproximada de 2.500 hectáreas. A modo de curiosidad, hay que decir que de las sabinas de Torremocha salió mucha madera para la edificación del monasterio del Escorial, conservándose ejemplares únicos en su entorno. La carretera que llega al pueblo desde la Nacional 211 es un escaparate donde poder contemplar la singularidad de estos árboles. Motivo de generosidad otorgado por la naturaleza es un espacio calificado como micro-reserva, donde se encuentran los famosos prados húmedos. En este enclave se desarrollan interesantes plantas de hábitats con gran humedad, como los prados juncales o una especie de hierba que crece hasta los 2,5 metros de altura, entre otras variedades muy especiales. Solo aquí se puede ver el helecho Opioglossum, o lengua de serpiente, muy conocido en otros lugares como Groenlandia o Islandia. En definitiva, un paisaje único, el mejor lugar donde hacer las delicias de los botánicos. Además de las actividades ya mencionadas organizadas por la Asociación Virgen del Rosario, Torremocha del Pinar ha sido protagonista del programa 7000 Pasos X, impulsado por la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, con el objetivo de promover un ocio saludable. En esta ocasión, los participantes tuvieron la oportunidad no solo de conocer la ruta del Sabinar, sino la de compartir un día de convivencia entre personas de todas las edades. De
nuevo el viajero acaba sorprendido por la cantidad de riquezas, tanto naturales, culturales como humanas, que guardan los pueblos de los que se ha dado en llamar España despoblada, vaciada, abandonada, olvidada, según opiniones, de la perfecta combinación de naturaleza y de patrimonio. De este y otros asuntos, el viajero y el alcalde Daniel Muñoz mantendrán una interesante conversación. En este recorrido por la memoria del pueblo no puede faltar un merecido homenaje a muchas de las personas que un día lo hicieron posible. La dureza del invierno pronto hará su presencia y las calles y los campos se vestirán de blanco. Entonces la vida será aún más difícil. Es el momento de decir hasta siempre a Torremocha del Pinar. El viajero continúa su camino.